Hola, esta es una presentación documental sobre la guerra de 1969. Nuestro grupo está conformado por Jonathan Jesús Vázquez, Jimmy Alexander Aguilar y Keila Merari Aguilar. En 1969, durante 4 días, El Salvador y Honduras se enfrentaron en un conflicto que dejó miles de personas muertas y muchas más desplazadas, y se llamó la Guerra del Fútbol. Tras 90 minutos en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el partido iba 2-2. Era tercer encuentro entre Honduras y El Salvador en menos de 3 semanas. La razón era simple, pero a la vez enorme. Ambas selecciones se disputaban un cupo para el Mundial en México del 1970. Ninguna de las dos había estado jamás en un Mundial. Honduras había ganado el primer partido 1-0 en Tegucigalpa. El Salvador había ganado el partido de vuelta 3-0 y el local. Brotes de violencia se habían reportado en ambos partidos. Así las cosas, el empate obligaba a jugar 2 extratiempos, y en el minuto 11 del primer periodo suplementario, Mauricio, también llamado Pipo Rodríguez, un delantero salvadoreño, convirtió el gol de la victoria en el arco que protegía Jaime Varela. Cuando marqué el gol pensé que ellos no tenían la menor opción de empate, le contó Rodríguez a la BBC cuando se cumplen 50 años de aquel partido crítico. Finalmente, El Salvador se quedó con la victoria. A las 3 semanas ambos países estaban en guerra. El Salvador, que es el país más pequeño de Centroamérica, tenía una población cercana a los 3 millones de habitantes en 1969. La mayor parte del país estaba controlado por una élite de terratenientes ricos que había dejado poco espacio para los campesinos pobres. Honduras, por su parte, aunque también estaba dominado por una élite similar, tiene 5 veces el tamaño de El Salvador y en este momento apenas contaba con 2,3 millones de habitantes. Debido a esto, durante gran parte del siglo XX, miles de salvadoreños se habían mudado a Honduras con la idea de aprovechar esas tierras disponibles y también para trabajar en campañas estadounidenses, en que operaba en el país. Cerca de 300.000 salvadoreños estaban viviendo en Honduras en ese momento que comenzó el conflicto. Esa élite salvadoreña había promovido la migración masiva para así aliviar la presión sobre posesión de la tierra y los llamados para hacer una redistribución. Pero a su vez los migrantes habían creado un gran resentimiento entre los campesinos hondureños, que a su vez libraban una batalla simultánea por la tierra contra la élite de su país. En medio de esta situación, el gobierno de Honduras aprobó una reforma agraria para evitar más tensiones. El problema fue que esa ley se enfocó no en la tierra que poseían los terratenientes y las campañas estadounidenses, sino que las que tenían los migrantes. Entonces, el presidente hondureño Oswaldo López Arellano comenzó a deportar a los salvadoreños que habitaban su país. Además de esto, existía una disputa limítrofe en una zona conocida como el Golfo de Fonseca, un pequeño sector de agua en la costa del Océano Pacífico que comparten Honduras, El Salvador y Nicaragua. A su vez, el gobierno del presidente salvadoreño Fidel Sánchez intentaba lidiar con el regreso masivo de los migrantes, mientras la oligarquía terrateniente comenzaba a presionar para que se tomaran acciones militares.
Los medios comenzaron a publicar reportes sobre persecución a los salvadoreños, en que se incluían testimonios de violaciones y asesinatos, y fue en la mitad de este mar de tensiones cuando se disputaron aquellos 3 partidos de fútbol. ¿Cómo ocurrió? El 27 de junio, mientras los jugadores se preparaban para el partido decisivo, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras. El ministro de Interior dijo que cerca de 12,000 salvadoreños habían dejado Honduras después del segundo partido debido a una persecución proveniente de un partido entre ambas selecciones. De acuerdo al reporte que el diario británico The Guardian al día siguiente del partido, la agencia de noticias UPI envió un artículo con un titular sugerente: "La guerra del fútbol la ganó El Salvador 3-2". De acuerdo al reporte, cerca de 1,700 efectivos de la policía mexicana habían sido desplegados para evitar actos de violencia. Mientras que los hinchas salvadoreños gritaban "asesinos" a sus rivales, la gente estigmatizó ese gol como si hubiera sido detonante de la guerra, igual la guerra hubiera comenzado con o sin el gol. Tras el partido, de escaramuzas fronterizas se intensificaron el 14 de julio. El Salvador ordenó a sus fuerzas militares invadir Honduras y se lanzó una ofensiva aérea. Hagedorn, quien en ese momento hacía parte del ejército de Estados Unidos y estaba instalado en la zona del Canal de Panamá, tenía su oficina cerca del teletipo. En ese tiempo, la Organización de Estados Americanos logró que ambos países llegaran a un cese al fuego el 18 de julio, después de que 3,000 personas murieran. La mayoría de ellos eran civiles hondureños. Muchos de ellos resultaron desplazados por los combates después de una fuerte presión internacional. El Salvador El Salvador retiró sus tropas en agosto, pero el resentimiento no terminó ahí. Durante décadas no hubo intercambio comercial entre ambos países y la frontera se clausuró. Las preguntas socioeconómicas más importantes que formaron parte de la guerra del fútbol fueron la causa principal de la guerra civil. Desde 1979 hasta 1992, se cree que más de 70,000 personas murieron en el conflicto. Desde entonces, las tensiones entre Honduras y El Salvador han perdurado.